Buenas tardes, nosotros somos Cory Hernández Rogelio y Miranda Estrada Brian Andrés, del grupo K62 de la materia de instrumentación, presentando la práctica 3 que lleva por nombre Actuadores. Bien, la práctica 3 nos dice que debemos de usar una fotorresistencia o un push bottom como sensor interpretable para medir cualquier magnitud física. Elegir una y describir el proceso que se va a crear, describiendo todo el proceso de inicio a fin. Vamos a ver qué es lo que nos solicita. Nos pide crear el DTI del proceso, nos pide acondicionar la señal, mostrar una alarma luminosa verde para indicar cuando el sensor funcione correctamente, mostrar una alarma luminosa amarilla parpadeante cuando la medida baja demasiado o sube demasiado, mostrar una alarma luminosa roja cuando el sensor funcione de manera inadecuada, que esté desconectado por ejemplo, y de igual forma una alarma sonora. Si la alarma luminosa está en verde, un motor A siempre debe estar funcionando. Si la alarma luminosa amarilla es por bajo sensado, mandar a prender un motor B y detener el motor A. Si la alarma luminosa amarilla es por alto sensado, mandar a prender el motor B en sentido opuesto. Si la alarma luminosa es roja, debe mandar a prender un motor C, que es el único que se debe mover. Se deben usar microcontroladores y los motores y la alarma sonora deben tener su respectiva etapa de potencia. Bien, antes de continuar vamos a ver cuál es la variable que vamos a medir, que en este caso es temperatura, y la vamos a estar midiendo mediante un sensor de temperatura que es el LM35 y vamos a condicionar su señal de salida mediante un puente de Wheatstone que consiste de 4 resistencias acomodadas para que en ciertos puntos nos genere una salida de voltaje cero y ahí es donde vamos a meter nuestro sensor y que nos dé una señal acondicionada. Bien, pasemos a analizar lo que es nuestro diagrama de tuberías de instrumentación. Como podemos ver, lo que es la parte superior derecha, encontramos lo que es un controlador indicador de temperatura que se encuentra montado en el tablero. Esto vendría siendo lo que es nuestro display LCD, que nos muestra la temperatura a la que estamos trabajando. Seguida tenemos lo que es nuestro indicador de temperatura, lo que ya vendría siendo nuestro sensor. Vemos que está montado en el campo y viene siendo un indicador discreto. Enseguida, en la parte inferior del centro, podemos ver que tenemos lo que es un símbolo de control lógico programable montado en el tablero. Esto vendría siendo nuestra placa Arduino con la que estaríamos trabajando. Enseguida nos viene lo que son nuestros análisis de nivel montados también en el tablero. Aquí vendríamos viendo que son los circuitos integrados L293D, los cuales son los drivers de controlador de motores que nos van a estar regulando la dirección de los mismos. Y vemos que a partir de lo que nos mande nuestro control lógico programable, en este caso nuestra placa Arduino, es lo que va a mandar una señal a nuestros análisis de nivel, las cuales van a ir haciendo trabajar a los motores en un sentido o en otro, dependiendo de las condicionantes que se le metan a la tarjeta. Pasemos a ver lo que es nuestra etapa de potencia. Como podemos ver, aquí tenemos un pequeño diagrama de bloques que nos viene mostrando lo que es nuestro microcontrolador Arduino, que sería la etapa de control. Tenemos nuestra etapa de potencia, seguidamente con nuestro circuito terminado, en este caso serían los actuadores. Nos dice que la etapa de potencia se encarga de suministrar energía que consumirá el dispositivo. En esta etapa vamos a trabajar con motores de 5 volts. Como ya se había mencionado, vamos a estar ocupando un circuito L293D, el cual funciona de dos entradas, una que se le puede suministrar
voltaje para que funcione el circuito integrado y que puede ser conectado a un voltaje de hasta 36 volts. Y en el siguiente tenemos otra entrada de voltaje, la cual va a ser la entrada del motor, que en este caso le vamos a estar suministrando 5 volts. Nuestro circuito integrado se divide en dos puentes H, lo cual nos permite modificar el sentido que tiene nuestro motor, ya sea hacia derecha o hacia izquierda. Como podemos ver, tiene lo que son dos entradas y dos salidas. Aquí vamos a trabajar con dos en cada integrado, por lo que vamos a necesitar dos integrados para nuestros tres motores. Como podemos ver, para la corriente en cada canal se puede utilizar hasta 600 miliamperes y los totales con un pico de 1.2. Para nuestro microcontrolador nos soporta cada pin una corriente de 25 miliamperes y un total de 200 por todo el dispositivo. Esto lo podemos encontrar en la hoja de datos de nuestro integrado. Como podemos observar aquí en esta parte, si en la entrada 1 se llega con una entrada 0 o un estado lógico 0, no va a funcionar y no vamos a poder controlar lo que es el sentido del motor. Pero al poner lo que es un estado 1 o alto, podemos modificar lo que es el sentido del motor, ya sea que queremos que gire en sentido horario o antihorario. Para poder maniobrar lo que es el sentido de nuestro motor, lo vamos a hacer mediante nuestro microcontrolador, el cual se va a encargar de prender o apagar las salidas dependiendo de lo que vayamos a estar trabajando y según nuestra condicionante de nuestra práctica. Bien, vamos a ver a continuación lo que es cómo vamos a estar haciendo trabajar los motores y la alarma sonora. Bien, para hacer funcionar nuestros motores junto con nuestra alarma sonora, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. En este caso, para nuestros motores, vamos a necesitar un circuito integrado L293D. Como los motores con los que vamos a estar trabajando trabajan a un amperaje de 31 miliamperes, pues nos va a ser bastante eficiente, ya que el microcontrolador que vamos a ocupar es una placa Arduino, pues sí nos va a ser de mucha ayuda controlar los motores con este integrado. Y la alarma sonora que vamos a estar trabajando va a ser un buzzer o un zumbador piezoeléctrico activo. Los buzzer piezoeléctricos activos pues funcionan solamente ingresándoles voltaje, que en este caso lo vamos a hacer con 5 volts. Funcionan a 5 volts. Y lo único que necesitamos es ingresarles voltaje para que funcionen. Aquí vamos a ver el funcionamiento. El integrado L293D, simulándolo en Proteus. Aquí vemos que se controla el giro y el sentido de los motores. Si apagamos aquí y prendemos la segunda entrada, el motor girará en sentido antihorario, y si se deja encendida la primera entrada y se deja en voltaje bajo o en estado bajo la segunda entrada, girará en sentido horario. Bien, aquí vemos que nuestra señal sonora funciona con un pulso que va a funcionar como nuestro oscilador y un botón conectada a un transistor. Aquí vamos a ver cómo es que funciona. Algo similar vamos a estar ocupando para nuestra práctica. Para nuestra práctica vamos a estar ocupando microcontrolador que es una placa Arduino Mega. Para eso vamos a tener que diseñar nuestro código que es el que va a estar realizando el trabajo para nuestro circuito y nuestra simulación. Lo primero que vamos a hacer es declarar nuestras librerías, declarar todas nuestras variables
entramos con lo que es el void setup, que aquí es donde vamos a estar declarando nuestras variables, dándoles un pin de salida del Arduino, y entramos con lo que es el void loop, que se vendría siendo todo nuestro proceso que vamos a realizar aquí, realizando todo nuestro proceso en nuestros condicionantes. Bien, vamos a ver cómo funciona nuestra primera condición, que es cuando nuestro motor o nuestros circuitos funcionan de manera eficaz. Vemos que aquí establecimos un parámetro entre mayor o igual a 11 y menor o igual a 30 grados. Aquí es cuando nuestro motor es por alto sensado, que es cuando nuestra variable, que en este caso es temperatura, llega a un rango de mayor o igual a 31 grados, pero menor o igual a 65. Aquí tenemos nuestra tercer condicionante, que sería cuando nuestra medida es por bajo sensado, estableciendo un rango de mayor o igual a 1 y menor o igual a 10 grados. Y por último, vamos a ver lo que es nuestra señal de error, que es cuando nuestro circuito trabaja de manera ineficaz, cuando nuestra señal por nuestro sensor no nos está dando ninguna señal medida, pues mandamos el LED rojo y encender el último motor. Una vez que ya hayamos compilado y verificado nuestro código de Arduino y viendo que ya no tenga ningún error, pasamos a cargarlo Proteus para empezar a ver la simulación antes de empezar a hacerlo en físico. Bien, como podemos observar, aquí tenemos lo que es nuestro sensor LM35 con la señal acondicionada mediante el puente de Wheatstone. Tenemos aquí nuestra placa Arduino, en este caso es el Arduino Mega, nuestra pantalla LCD con un módulo I2C. Tenemos nuestras señales luminosas, lo que en este caso son los LEDs verde, amarillo y rojo, nuestros tres motores y los circuitos integrados L293D, que son nuestros drivers que nos van a controlar el sentido en el que queremos que gire nuestro motor. Bien, pues pasemos a simular el circuito. Como podemos ver, aquí se nos cumple nuestra primera condicionante, viendo que en nuestro sensor nos marca una temperatura de 15 grados, se nos habilita lo que es la señal luminosa verde y nuestro primer motor gira en sentido horario, y aquí nos percatamos que se cumple nuestra primera condición trabajando en un rango de 10 a 30 grados. Pero ¿qué pasa si excedemos lo que son los 30 grados? Vemos cómo está subiendo la temperatura. Y aquí, como podemos ver, ya excedimos lo que es los 30 grados centígrados. Y en este momento se detiene el primer motor y se apaga la señal luminosa verde. Y como podemos ver, se enciende lo que es la señal luminosa amarilla de forma intermitente. Y nuestro segundo motor gira en sentido antihorario. Como vemos que está desacelerando el primer motor y empieza a trabajar el segundo, vamos a detener la simulación y vamos a bajar los grados hasta menos de 10. Aquí, como podemos ver, ya empieza a trabajar lo que es el segundo motor con la señal amarilla intermitente, pero ahora en sentido horario, viendo que se cumple otra condicionante que le hemos dado a nuestro circuito, y se detiene el primer motor y junto con la señal luminosa verde. Bien, ahora veamos qué es lo que pasa si nuestra placa Arduino no recibe ninguna señal de nuestro sensor. Vamos a detener la simulación y vamos a eliminar el cable
que manda señal al Arduino. Bien, como podemos ver, aquí no nos está mandando ninguna señal a nuestra placa Arduino y se enciende lo que es nuestra señal luminosa roja y nuestro tercer motor empieza a trabajar, deteniendo los dos anteriores, y esto es la condicionante que aplicamos en nuestro circuito, que viene siendo nuestra señal de falla. Aquí podemos ver, no nos está mandando ninguna señal y empieza a trabajar nuestra señal de falla en Proteus. Bien, ya teniendo nuestro circuito simulado en Proteus y teniendo nuestro código cargado en la placa Arduino, procedemos a ver el funcionamiento en físico. Aquí vemos que nuestro circuito trabaja correctamente, ya que el primer motor funciona entre un rango de 10 a 30 grados centígrados, dándonos una señal luminosa verde. Aquí, como podemos ver en el display, nos marca una señal entre 18 y 19 grados. La segunda condición es que cuando el sensor manda una señal por bajo sensado, en este caso es un rango menor a 10 grados, menor o igual a 10, se prende el segundo motor en sentido antihorario. Aquí vamos a poner un poco de hielo. Aquí, como vemos, está disminuyendo la temperatura gradualmente. Ya vemos que alcanza un 10. Vemos que aquí ya bajó a menos de 10 grados, a 9.8, 9.5. Y nuestro motor está funcionando en sentido antihorario con una señal luminosa de color amarillo. Cuando retiro el hielo, la temperatura se va a ir regulando hasta que llegue a temperatura ambiente y vemos que ya tiene un funcionamiento eficaz. Cuando el sensor registra una señal por alto sensado, o sea que pasa de 30 grados, se vuelve a prender una señal intermitente amarilla y el motor gira en sentido horario. Aquí vamos a meterle sin calor al sensor y efectivamente vemos que repasa los 30 grados y nos marca una señal luminosa amarilla parpadeante y el motor gira en sentido horario. Y finalmente, cuando el sensor no recibe ninguna señal, se prende una señal luminosa de color rojo que nos marca un error y se prende un tercer motor junto con una señal sonora. Y como podemos observar, nos marca un error en el display y nos prende una señal luminosa roja con una señal sonora y un motor